Estamos aquí de nuevo en Lo que no te cuentan. Esta semana hablar sobre lo que nos ocultan era casi obligado, porque durante estos días han salido noticias que seguro os van a interesar. Una de esas noticias apunta una vez más a los políticos. Algunos dirán, ¿qué han hecho ahora? ¿Qué nueva ley o recorte nos van a hacer? Pues el problema de todo esto es qué no han hecho esta vez. Y lo que no han hecho se remonta a 50 años en el tiempo, incluso más. El día 15 de agosto se hizo público que tanto el PSOE como Izquierda Plural han pedido al gobierno desclasificar documentos secretos. La verdad es que por fin piden algo bueno, pero estaría muy bien que el gobierno explique por qué hay aún documentos históricos que van desde el siglo XV hasta la actualidad, clasificados como secreto. Muchos de los documentos que ocultan en las cloacas de España son de temáticas tan diversas como la represión franquista, negociaciones de secuestros en Mali y Somalia o políticas sobre Marruecos. Pese a tener documentos escondidos de más de 50 años, los cuales según el derecho a la información deberían tener desclasificados, España sigue siendo el único país que bloquea el acceso a documentación histórica que data desde los siglos XV al XX. Ya el año pasado el gobierno dijo que publicaría 10.000 documentos, pero lo canceló en mayo del 2012. ¿Qué esconden con tanto secreto? Seguro que temas muy polémicos, ya que cuando hacen algo bueno, les falta tiempo para hacerlo público. Estaremos al tanto mientras se lo piensan. Como ya sabemos de sobra, la crisis que sufrimos deja pocas posibilidades para encontrar empleo. Sin embargo, a veces nos olvidamos de los que están trabajando. Seguro que más de uno ha escuchado alguna vez, o incluso sufrido en sus propias carnes, bajadas de sueldo, medidas estrictas en las empresas, eliminación de pagas extraordinarias o incremento en horas laborales. Pero esta semana me he encontrado un par de noticias que me han dejado bastante alucinado. Una de ellas es una polémica que se ha dado en una empresa de capital estadounidense y coreana. Esta empresa, situada en Honduras, ha obligado a sus empleados a utilizar pañales durante las horas laborales, con el fin de que los trabajadores no pierdan tiempo en ir al baño. Sí, como lo oyen. De hecho, me he vuelto loco para contrastarla porque no me la creía. Y ya os digo que las acusaciones son totalmente ciertas. De hecho, un grupo de trabajadoras han presentado una denuncia ante el Comisionado de Derechos Humanos. Por lo visto, durante estos días, tanto el Ministerio de Trabajo de Honduras como los sindicatos estudiarán la noticia. El otro caso de estafa laboral viene por parte de la empresa McDonald's, la de sobra conocida cadena de restaurantes de comida chatarra. Aparte de ofrecer alimentos basura, parece ser que se ha impuesto una modalidad de contratos abusivos, donde obligarían a trabajadores a firmar contratos sin que se contemple el número de horas que trabajarán. Esta violación de derechos, que tanto les gusta llamar flexibilidad laboral, es un suma y sigue en el continuo maltrato a la gente que solo busca trabajar. Por supuesto, las excusas para tomar estas medidas son la crisis y que gracias a estos contratos han salvado miles de empleos. Qué duda cabe que quieren convertir al empleado en esclavo, donde su vida gira en torno a su trabajo, y no se sepa si un día trabajará 13 horas o le dirán que se quede en casa. Quiero recalcar que esta medida se ha dado en el Reino Unido, pero no nos creamos que aquí no pasará, que de hecho en muchas empresas ya pasa de forma ilegal, porque la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha propuesto imponer la conversión de contratos a tiempo completo por contratos de tiempo parcial, todo según convenga al empresario. Como decía, los empresarios y los gobiernos aprovechan la desesperación de los desempleados para crear empleos donde seamos mano de obra esclava y reprimida. ¿Qué será lo próximo? ¿Quizás el uso del látigo para sacar más rendimiento a los trabajadores? Una vez más, todos los ojos miran a la luna. Sabemos que existen fotos de todo tipo, que hacen censura y que hay casos muy difíciles de explicar. Pero en estos últimos días ha aparecido una nueva anomalía. La fotografía en cuestión viene con el número que veis en pantalla. Lo digo porque la foto original pesa más de 10 megas y es bastante grande. Por si la queréis comprobar, dejo el link en la descripción. Esta imagen es una ampliación, y podemos observar una especie de tubo que pasa por el interior de la roca lunar. Si seguimos analizando, vemos cómo pasa a lo largo del cráter algo que es realmente extraño. También es interesante una, vamos a llamarlo sustancia, que parece salir de forma dispersada. Según entendidos, es similar a las características que se ven en aparatos de energía electromagnética. Pero claro, es la Luna. ¿A qué se puede deber esta anomalía? Nombrar que esa especie de energía dispersada que vemos en la imagen tuvo que ser inmensa y abarcó cientos de metros de alto. Y seguimos con los círculos de las cosechas. En los anteriores vídeos también hemos hablado de ellos, pero es que siguen surgiendo y se han podido autentificar como verdaderos. Uno de ellos es este en doble espiral, aparecido en Sibury Hill. Esta increíble figura tiene más de 50 metros de diámetro, y según entendidos en la desencriptación de estas figuras, esta doble espiral podría representar a la Vía Láctea. Otro gran diseño que ha aparecido ha sido este, concretamente en Causeway, Inglaterra.
Su tamaño es de alrededor de 40 metros de diámetro y contiene 6 dibujos basados en triángulos de 2 puntos, con un centro geométrico. Como podemos ver en estas fotografías, con una vista a ras de suelo, se ven los típicos detalles que autentifican este caso como real, como plantas que no están rotas, sino dobladas, lo que quiere decir que no se han aplastado, sino que una energía desconocida para nuestra ciencia consigue cambiar el curso de la naturaleza en favor de estos dibujos geométricos, o las plantas entrelazadas, descartando de esta manera que sea un fraude de cualquier tipo. El misterio continúa, y mientras la ciencia oficial mira para otro lado, los que observamos este fenómeno nos quedamos maravillados. También he podido ver una serie de noticias que a mí particularmente me encantan. Son noticias que algunos han clasificado como las conspiraciones de toda la vida, que aunque aportan bastantes más pruebas que las teorías oficiales, al final quedan bajo el seudónimo de especulaciones disparatadas. Yo personalmente me froto las manos cuando la verdad se abre camino, y lo que llaman conspiración pone contra las cuerdas a los más ortodoxos. Una de esas noticias es la que ha surgido hace unos días. La CIA ha reconocido por primera vez la existencia del Área 51. Parece en principio una tontería, porque la existencia del Área 51 era un secreto a voces. Era obvio que en el estado de Nevada, concretamente unos 200 kilómetros al noreste de Las Vegas, existe una base militar con fuertes medidas de seguridad. A pesar que durante años se ha reclamado la existencia de dicho lugar, Estados Unidos siempre ha negado su existencia, a pesar de ser un lugar físico, de existir fotografías o la posibilidad de visualizarlo en Google Maps. Pero por fin han accedido a reconocer la evidencia. Por supuesto han negado cualquier vinculación con tecnología extraterrestre. Este tipo de procesos son lentos, y al igual que una enfermedad mental, el primer paso es reconocerlo. Para el que no esté muy familiarizado con el Área 51, es importante que sepan que el Área 51 dispone de la pista de aterrizaje más grande del mundo, que no aparece en los mapas oficiales de Estados Unidos y que varios extrabajadores han hablado de extrañas naves y posesión de evidencia alienígena. También mencionar que algunos trabajadores pertenecientes al Área 51 han desaparecido misteriosamente, y que en caso de que alguien se acerque a las inmediaciones del perímetro de seguridad, están autorizados a disparar. ¿Qué esconde ese lugar para que las medidas de seguridad sean tan extremadamente estrictas? ¿Puede haber algo de cierto en los rumores que rodean a este lugar? Puede que sí, o puede que no, pero recordemos que también decían que no existía. Así que yo personalmente me tomaré al pie de la letra el viejo dicho de si me engañas una vez, la culpa es tuya, pero si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Otra de esas noticias está relacionada con los autoatentados del 11 de septiembre. Obviando la evidencia de que el asesinato de 3.000 personas fue bajo el consentimiento del gobierno de Bush, la filtración viene relacionada con el que fue el supuesto líder de la ficticia red terrorista Al-Qaeda. Según declaraciones de un exagente de la CIA, Osama Bin Laden murió en el año 2006, para ser exactos el 26 de junio. Según el señor Barack Obama, Bin Laden fue asesinado por las fuerzas estadounidenses, tal y como anunció el 2 de mayo del 2011. La acreditación de la muerte vendría precedido por las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, cuando Obama necesitaba un empujón, debido a que había perdido popularidad y las encuestas estaban ajustadas. Así que decidieron sacarse una muerte que sacaría una espina clavada en los estadounidenses, de un atentado que realizó el anterior gobierno, lo que les hizo ascender en las encuestas y proclamarse de nuevo presidente de Estados Unidos. Recordamos que jamás enseñaron el cuerpo de Bin Laden, y que fue una operación bastante misteriosa, envuelta en contradicciones y asesinatos. De hecho, a día de hoy, de los 25 soldados que supuestamente participaron en el asesinato de Bin Laden, 23 han muerto, todos en extrañas circunstancias, muriendo la gran mayoría en un poco creíble accidente aéreo. Pero como decía, un exagente de la CIA asegura que Bin Laden fue enterrado en la frontera entre Pakistán y Afganistán. La entrevista al exagente fue realizada por el Canal 1, de Rusia, y su nombre es Berkan Yasar. De hecho, Yasar menciona que la CIA secuestró a los guardaespaldas de Bin Laden, y estos revelarían el lugar donde estaba enterrado, lo que seguramente llevaría a los norteamericanos a desenterrar el cadáver, para que no se filtre que verdaderamente ya estaba muerto, y esperaron al momento oportuno para proclamar la muerte de Bin Laden como propia. Según las palabras del exagente, se hizo para demostrar a los ciudadanos que no pagan impuestos para nada. Y llegamos al último caso de estos últimos días, un tema que una vez más es respaldado por el tiempo, ya que solo es cuestión de esperar para que la verdad se abra camino. Me refiero al conocido caso de la muerte de Lady Di, que tuvo lugar el 31 de agosto de 1997, cuando Diana de Gales muere, según los datos oficiales, en un accidente de coche, en el llamado Túnel del Alma en París. Según comentaron los medios desinformativos,
el vehículo en el que viajaba Lady Di se estrelló contra el pilar número 13 de dicho túnel, al parecer perseguida por reporteros y periodistas. Pero hubo muchas cosas que se omitieron, como lo inexplicable que resulta estrellarse en línea recta en una carretera bastante ancha contra un pilar, el por qué la escena del accidente fue limpiada 4 horas después, destruyendo así cualquier prueba forense, por qué la investigación de la policía de tránsito nunca se incluyó en el reporte oficial. De la misma manera, nunca se ha mencionado ni tenido en cuenta un valioso testimonio de un testigo, que vio algo muy diferente a lo que explica la versión oficial. También se realizaron autopsias bastante inexactas, al igual que no se tuvo en cuenta que unos meses antes, Lady Di sabía que su vida corría peligro y entregó a su mayordomo una carta. Decía que su marido Carlos de Inglaterra estaba planeando asesinarla en un accidente de coche, con el fin de dejarle camino libre para contraer matrimonio con Camilla Parker. Y ahora vuelve a desatarse la polémica, y la llamada teoría de la conspiración toma fuerza, y pone en un serio compromiso a los que defienden la versión que tanto nos han repetido, ya que en el transcurso de estos últimos días, un miembro de las Fuerzas Especiales británicas, llamado Danny Nightingale, ha revelado en un juicio que la muerte de Lady Di fue un asesinato realizado por la inteligencia británica, concretamente en el grupo en el que trabajaba Danny. La información ha sido dada a Scotland Yard por la policía militar, pero no ha sido Danny Nightingale el que lo ha desvelado, sino uno de sus compañeros, que también le confesó a su mujer que fue la unidad donde trabajaba quien asesinó a Lady Di. De momento el ministro de Defensa británico no se ha pronunciado, y sigue manteniendo todo este tipo de contradicciones en la sombra, sin tomarse en cuenta y sin la posibilidad de reabrir el caso. Mientras tanto, nosotros seguiremos al pie de cada dato que salga cada día, y dispuestos a contaros aquello que los medios financiados por bancos y partidos políticos jamás mencionarán. Un saludo a todos y hasta pronto.